Muy buenos días, sean bienvenidos a nuestro trabajo relacionado con la heredia genética. Quien les habla, Duan Bernal, mi compañera David González. Bien, entonces para dar inicio a nuestro trabajo empezaremos mencionando los objetivos a los cuales abarcamos, que son los siguientes. Primero entenderemos cómo se producen cambios evolutivos a través de los cambios en la frecuencia de los genes en los individuos y segundo explicaremos cómo los cambios en la información genética se traducen en cambios de poblaciones enteras desde una perspectiva netamente biológica. Bien. Para dar inicio a nuestro trabajo, entonces, vamos a decir que la herencia genética es uno de los mecanismos de la evolución, lo cual sigue ocurriendo a nuestros días. La evolución nos dice cómo la amplia diversidad de la vida se ha desarrollado desde los protozoarios hasta organismos tan complejos como los mamíferos. Si bien es uno de los mecanismos, no es el único, pues tenemos que recordar que en los mecanismos de la evolución están las migraciones, las mutaciones y la selección natural. Sin embargo, nos enfocaremos en la deriva genética como una parte importante de la evolución y su amplia gama de muestras de la variedad de la vida en la Tierra, que nos permite entender que no somos más que nuevos en este amplio espectro conocido como genética y sus factores dentro de lo que corresponde a la vida. Bien, tengamos en cuenta entonces qué es la heredia genética. Definámosla como el proceso de cambio aleatorio en la frecuencia de alelos de una población a través de las generaciones. Veámoslo acá con unos ejemplos relacionados con el color de las alas de una población de mariposas. La heredia genética favorece al azar uno de los variantes del gen que codifica para el color de las alas. Los posibles genotipos y fenotipos respectivos en las poblaciones son, en este caso, mariposas café homocigotas, dadas por el alelo AA mayúscula, mariposas café heterocigotas, que serían entonces A mayúscula, A minúscula, y finalmente mariposas blancas, A minúscula, A minúscula. Bien, entonces ahora preguntémonos, ¿qué sucede con las frecuencias genéticas? Como resultado azaroso de los cruces entre individuos, el cambio de la frecuencia alélica de una población, si en la población inicial de mariposas la frecuencia génica de ambos alelos es la misma, por el paso del tiempo y después de varias generaciones, la frecuencia del alelo dominante del gen A mayúscula aumentará con respecto al alelo recesivo A minúscula, como lo podemos ver aquí. Entonces la pregunta es, ¿cómo ocurre esto? La herencia genética afecta principalmente a poblaciones pequeñas. En estos casos, el alelo del gen no seleccionado puede incluso llegar a desaparecer, desapareciendo inicialmente los individuos homocigotos para el carácter blanco de las alas y únicamente quedando entonces los individuos homocigotos de color café para las alas y los híbridos de este. Luego de varias generaciones, los alelos recesivos pueden eventualmente desaparecer y la población quedar formada por homocigotos, en este caso de alas color café, siendo la frecuencia génica igual a 1 para este carácter y 0 para las alas blancas. Recordemos que la herencia genética puede actuar sobre caracteres neutros que generen ventajas adaptativas o incluso que sean perjudiciales para la población. La deriva genética también se da por medio de un cuello de botella genético, que es un evento que reduce el tamaño de la población y que puede ser ajeno a las fuerzas de selección natural. Si tiene lugar por el establecimiento de una nueva población aislada a partir de una existente, se conoce como efecto fundador. Pero, ¿cómo puede un cuello de botella reducir la diversidad genética? Imagínate una botella llena de canicas, las cuales representan a los individuos de una población. Si ocurre un evento de cuello de botella, una pequeña variedad aleatoria de individuos va a sobrevivir al acontecimiento y va a pasar a través del cuello de la botella y hacia el vaso, mientras que la otra mayoría de la población es eliminada, que es la que se queda dentro del cuello de la botella. La composición genética de los sobrevivientes es ahora la composición genética de la población. Por otro lado, el efecto fundador ocurre cuando un pequeño grupo de individuos se separa de una población más grande para establecer una colonia. La nueva colonia queda aislada de la población original y es posible que los individuos fundadores no representen toda la diversidad genética de la población original. Esto quiere decir que los alelos en la población fundadora pueden tener frecuencias distintas de la población original y que algunos alelos pueden haberse perdido por completo. La pérdida de estos alelos implica la pérdida de alelos raros y también la reducción en la frecuencia de heterocigotos. Y como consecuencia, algunos alelos desaparecen de la población, mientras que sus alelos complementarios alcanzan la predominancia total o fijación.
y la tasa de pérdida de los alelos neutros, deleterios y beneficiosos es prácticamente la misma. Hay dos efectos importantes también de deriva genética sobre la aptitud de la población que se conocen como la purga y la carga de deriva. La purga se da cuando el tamaño reducido de la población es temporal y entonces la fuerza de selección va a reducir la frecuencia de los alelos deleterios. Sin embargo, si la población conserva un tamaño pequeño por un periodo extendido, la frecuencia de mutaciones deleterias tiende a aumentar de nuevo a causa de nuevas mutaciones, lo cual se conoce como carga deriva y la cual se considera también como el mayor factor genético en la determinación de la probabilidad de extinción de una población pequeña. El equilibrio de Hardy-Weinberg es una ley que declara que los alelos de un locus son independientes y por lo tanto en una población infinita las frecuencias genotípicas esperadas se van a mantener constantes y pueden ser predichas por medio de las frecuencias alélicas siguiendo la distribución binomial. Esta ley es aplicable a poblaciones ideales en las que no existen mutaciones, no hay migración, el apareamiento es al azar, es decir, que no debe haber endogamia, no hay selección natural, no hay diferencia en el éxito reproductivo de los genotipos y el tamaño poblacional es de tamaño suficiente para que se apliquen las leyes de la probabilidad, es decir, que no hay deriva genética. Si bien esta ley no es aplicable a poblaciones reales, ya que difícilmente cumplirían con todas las condiciones, la utilidad de esta ley del equilibrio de Hardy-Weinberg radica o reside en que describe una población en la que no se da evolución y por lo tanto sirve como un modelo nulo en el estudio de la evolución de las poblaciones. Y para probar las hipótesis de que una población presenta las proporciones de Hardy-Weinberg, se pueden usar dos tipos de pruebas: la prueba de bondad de ajuste para muestras grandes y las pruebas exactas, cuando la muestra es pequeña y algunas frecuencias son muy bajas o iguales a 0. Bien, y ya a manera de conclusión queremos destacar que consideramos y creemos que la riqueza genética corresponde a un amplio mecanismo en el que se dan un sinfín de formas de vida y entre ellas destaca la riqueza endémica de un territorio como lo es Colombia al ser el segundo país más megadiverso y con un endemismo propio de su geografía que sea gracias a un mecanismo como lo es la deriva genética. Pero el amplio deterioro de los hábitats, el tráfico de fauna y flora y el uso desmedido de sectores económicos nos conlleva a un declive en este tipo de riqueza. El papel entonces de la biología destaca entonces en un saber para actuar y para preservar, no solamente conociendo los factores de la genética para garantizar otro tipo de proyectos como lo puede ser la seguridad alimentaria o lo pueden ser las ciencias médicas para la preservación de la especie y un enfoque de la biología como un empoderamiento para un enfoque netamente antropológico, sino teniendo en cuenta nuestro papel importante como parte del ecosistema y buscar las maneras de a partir de este tipo de conocimientos efectuar cambios en nuestra manera de actuar y de producir para generar y preservar lo que realmente corresponde a aspectos importantes de la vida como lo es en este caso la riqueza genética y la biodiversidad y las varias formas de entorno que nos rodean.